Ciertamente hermoso tema musical, más que una canción, una oración. Que Dios nos bendiga, porque necesitamos cada día de Dios para vivir conforme al propósito de su voluntad. Y aprender de Jesús, que allí en un momento crucial en su vida, Él tomó la decisión de dar todo, darse a sí mismo, para que seamos nosotros salvos. Y es interesante notar de cuándo viene este propósito, en el mismo momento que el hombre cae de la gracia en la libertad que tiene. Él promete enviar la simiente de la mujer, aquel hijo que vendría sin que interviniera el hombre, sino él mismo se manifestaría en aquella joven que estaba dispuesta a la voluntad del Señor. Y allí en Isaías capítulo 6 escucha el profeta de aquella reunión, de aquel momento en el cielo, donde la pregunta sale de la boca del Padre: ¿quién irá por nosotros? He aquí, envíame a mí. Había disposición de Dios para hacer aquello que había prometido, y Cristo vino a este mundo para dar su vida y pagar así el precio por nuestra salvación y darnos la herencia, preciosa herencia que Él mismo adquirió para que hoy sea nuestra. No hay motivos para no disfrutar y agradecerle al Señor, porque Él es Padre nuestro que está en los cielos. Santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino y hágase su voluntad. Amén. Qué hermosa es esta oración. Que Dios te bendiga y bendiga a todos los que se han sumado compartiendo este momento, compartiendo a través de YouTube este tan lindo y precioso momento. Quiero con ustedes leer allí en San Mateo capítulo 6, capítulo 5, 6, 7, en la base de la enseñanza y como llamamos a veces la doctrina, en aquello que el Señor enseña en cuanto a la bienaventuranza, a lo que es agradable ante su presencia y lo que debemos ser, sal, luz, y debemos vivir en esa relación profunda con el Señor. Allí habla de amar a los enemigos, habla de temas que tienen que ver con la moral, la ética, con respecto también a la relación matrimonial. El Señor enseña y da a entender claramente lo que es agradable delante de Dios el Padre. En más de una oportunidad el Señor ora: Padre, te doy gracias por haberme oído. Y aquí algunos toman la oración del Padre Nuestro, quizás llaman a los jóvenes no, pero era para muchos grupos religiosos, aún sigue siendo casi una condena, un sufrimiento. Y que si cometías algo medio feo, estar de rodilla orando sobre granos de maíz o de trigo o sobre piedritas y repitiendo tantas veces como al que se le ocurría determinar lo que deberías hacer. 50 Padre Nuestro, 100 Padre Nuestro, que imaginemos no una satisfacción bárbara, ¿no? Orar así el Padre Nuestro, para que Él nos perdone, y a veces con lágrimas porque uno terminaba mal. ¡Qué ocurrencia! El hombre inventa, el hombre procura y trata, y lo único que hace es alejarnos de ese amor y de esa paternidad amorosa del Dios que nos abraza, que nos comprende, que nos vuelve a aconsejar para que no erremos, porque pecamos y pecar es errar. El propósito es alejarnos de esa meta que Dios ha establecido, y como leemos en el Salmo 139, que fue leído, un propósito de Dios para ser felices. Un propósito de Dios para ser felices. Cada cosa creada tiene un propósito, y nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios. Cuando esa comunión con Dios se rompió, se cortó, allí
empezó el problema de la soledad, la angustia, la incertidumbre, el no saber de pronto qué hacer. En estos días meditábamos en el devocional de aquel poeta francés: vivo y no sé por qué, voy no sé a dónde, y cuando me muera no sé qué será de mí. Qué triste es vivir así. ¿De dónde vengo? ¿Para qué vivo? ¿A dónde voy? Preguntas existenciales que Dios las responde, que tenemos un propósito, que hay detalles escritos allí para nuestras vidas, y cuando lo descubrimos podemos ser felices. Pero siempre estamos pensando en el otro, pensando que el otro es más feliz, pensando que el otro, wow, tiene todo y yo no tengo nada. El salmista también pensaba lo mismo, mirando por la celosía. Pasaban los que hacen maldad y parece que sus deseos se cumplen y parece que todo le da bien, pero hasta que entrando en el santuario, en la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. Y luego él expresa que es mejor estar un día en la presencia de Dios que 1000 años fuera. Anoche hablábamos un poco qué nos ofrece el mundo: condicionado, ilimitado. Qué linda es la comida, y si usted come mucho termina con una dieta tremenda porque se hace mal al hígado. ¿Qué nos ofrece el mundo? Dinero, wow, y el que lo obtiene vive con miedo. ¿Qué nos ofrece? El bienestar, el placer, y cuando accedemos a eso tenemos las consecuencias de aquello que luego viene detrás. Pero Dios nos ofrece la paz, la misericordia, y nos ofrece una eternidad. Eso el mundo no lo ofrece. Dios sí, en Cristo nos ofrece esa eternidad maravillosa, que podamos disfrutarla y gozarnos en el Señor. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 6, habla algo muy interesante. Cuando tú ores, porque el Señor cuenta, no seas como los hipócritas, como los actores de la religiosidad, que le gusta orar en las esquinas y en las plazas y ser visto. Dice el Señor, ya tiene su recompensa. Qué bien que ora, qué bien que habla, la verdad, bárbaro. Ya está, ahí terminó todo. Pero dice Jesús, nos dice Jesús, cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Qué interesante. Y Jesús sigue diciendo en el versículo 7, y orando, no uséis vanas peticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, 8. Qué interesante, porque imagínese usted, esto es muy claro, el Señor quiere tener comunión. Cuando vamos a ese lugar secreto a orar, estamos hablando con el Señor, leemos su palabra, hacemos silencio, le agradecemos, reconocemos nuestras faltas. Sería muy feo entrar con alguien a conversar, ¿no? Y que hable y hable. Quizá le ha pasado a usted. Algunas veces uno ha conversado, ha escuchado a estas personas. Cuando usted quiere decir algo, ya le dijo otra cosa, y le cuestiona, le pregunta, se responde, y uno dice, ¿qué hago acá, no? Es distinto la oración de intercesión, cuando oramos por alguien y en el nombre de Jesús estamos encomendando al Señor, reprendiendo, batallando espiritualmente con toda la armadura de Dios. Es distinto cuando se nos pide que intercedamos y el Espíritu Santo por nosotros ante el Padre, ante la necesidad que nos rodea. Estamos usando las promesas, creyéndole al Señor, y algunos confunden, pero qué lindo es entrar a ese lugar secreto, o cuando vamos de camino, cuando estamos en algún lugar a solas, poder expresar ante el Señor con todo nuestro corazón, y lo hermoso que en ese diálogo el Señor nos enseña, nos alienta, nos reprende.
El Señor está guiando nuestras vidas y esto es maravilloso poder entenderlo. Y Jesús da, podríamos llamar el armazón, la estructura para esa oración que tenemos que hacer ante el Padre. En un momento los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, porque los otros también tienen su fórmula de oración, su manera protocolar de orar a sus dioses y también algunos que aparecían la forma de orar a Dios. Y Jesús le dice en el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Y fíjense qué interesante, el Señor dice que nos acerquemos a Dios como nuestro Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Y allí en esta oración, en esta estructura, hay tantas cosas maravillosas. Porque no es solo la pequeña palabra o frase, sino nos encuadra en esta oración claramente. Se divide en dos. Como Padre, Dios ama y cuida. Como Padre, el Señor tiene que tener comunión, quiere tener comunión con nosotros. Y en eso hay dos. Parte de esta oración nos lleva a la presencia del Señor, reconociéndole y pidiendo que su voluntad sea hecha, y en la otra parte nos está dando a nosotros la posibilidad de encomendar nuestras vidas, pedir que Él se glorifique, que se haga su voluntad, que nos provea y que nos haga comprender que para disfrutar de ese perdón que pedimos a Dios, debemos perdonar a otro. Y ahí nos mete en lío. Más de una vez, si oramos con conciencia, nos quedamos en la mitad. Nos quedamos condicionados, como mucha gente que no la vemos, pero ese tema de estar condicionados hace que no puedan andar por todos lados en libertad, porque hoy le colocan un grillete y tiene limitado su radio de manejarse, porque de lo contrario realmente allí comienza un problema y están infringiendo lo establecido en las normas. ¿Sabes? Para disfrutar plenamente tenemos que perdonar, tenemos que librarnos. Y a veces sentimentalmente no estamos preparados, podemos hacerlo legalmente. ¿Queremos disfrutar del perdón? Perdonemos. En el nombre del Señor, Señor, obedezco tu palabra. Quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir libre, por lo tanto, perdono al que me ha ofendido. Perdono al que me ha ofendido. Soy libre. Y de esta manera, nuestro corazón es libre por su presencia. Que Dios nos bendiga para poder entender esto. Y es importante, hermanos, buscar al Señor reconociendo que lo que tenemos es por gracia y provisión del Señor. Anoche compartíamos con los hermanos y les recomiendo a leer allí en Segunda de Reyes, capítulo 19, nos gozamos en el Señor. Cómo el Señor nos defiende, cómo el Señor nos bendice, cómo el Señor nos provee. Y comenzó allí en el capítulo 19, cuando aquel hombre había decidido y decía, va a haber niños que van a venir a la luz, encomendando al Señor porque Él había decidido destruir la idolatría, barrer lo que no agradaba a Dios, pero decía, no tenemos fuerza, estamos debilitados. Pero el Señor ve, el Señor conoce, y a veces es abrumador lo que está alrededor.
amenazante, y allí quiere destruirnos. Pero llevemos nuestras preocupaciones, llevemos nuestra ansiedad a la presencia del Señor. Y Ezequías, cuando recibió carta de amenazas, cuando recibió la determinación del rey de Siria, dice que fue a la presencia de Dios y puso las cartas delante del Señor y le dice: mira, Señor, mira esto, lee esto por favor, te lo traigo a ti, me la mandaron a mí y tengo temor y tengo miedo, no sé si podremos lograr, pero te las traigo a ti. Ese es el Dios y Padre sobre su pueblo. Y dice que luego que hizo eso y estaba en la presencia de Dios, vino la palabra del Señor por medio del profeta Isaías. Dios siempre habla. Dios siempre responde cuando venimos con un corazón contrito y humillado. La palabra de Dios llega a través de uno, de otro, cuando juntos reunidos en el nombre del Señor. Por eso el interés del enemigo es que tengamos miedo, es que no estemos juntos, porque el Señor dice que no vaya a ser una costumbre después. A algunos se le está haciendo costumbre, todo bien, todo tranquilo, pero que no salís de casa, no vas a comprar. No, todo bien, pero dicen que no hay que ir. ¿Quién dice que no hay que ir? ¿El Señor? No. Dios quiere que su pueblo esté unido, junto, buscando con todos los requisitos que nos hacen bien, con el protocolo. Claro que sí, pero cuidado, porque si hay alguien interesado a que no nos reunamos, ¿sabe usted quién es, no? ¿Sabe quién es? Sí, el enemigo de Dios y de nuestras almas. Es el mismo Satanás que quiere que no estemos juntos alabando el nombre del Señor. Y Dios nos bendiga a tomar para que no se haga una costumbre, mejor dicho, una mala costumbre. Esforcémonos en buscar al Señor. La palabra vino allí a Ezequías cuando estaba en el templo, en la presencia de Dios. Luego siguió el proceso. El rey decía: no le creas a tu Dios. ¿Qué? Si ese Dios, yo a todos los reinos del alrededor y a sus dioses los destruí. ¿Quién los libró? ¿A vos te va a librar Dios? Sí, porque es mi Padre. Él me defiende. En Él soy más que vencedor para la gloria de su nombre. Y sabes, volvió otra vez el rey Ezequías a la presencia de Dios, al templo. Volvió otra vez y expuso su causa y le dijo al Señor que realmente estaba temeroso, que estaba inseguro. Y el Señor dice: no temas. Ese rey que viene contra ti no va a poner un pie dentro de la ciudad. No va a poder tirar una flecha contra la ciudad. No va a poder poner sitio sobre la ciudad. El hombre tenía, por lo menos de los que murieron, 185,000 que iban con él. ¿Quién iba a poder parar un ejército así? Ezequías está diciendo: realmente estamos como esa ciudad o esa mujer que va a dar a luz, comienza lo nuestro. ¿Quién va a poder enfrentar? ¿Quién va a poder batallar? Tranquilo, dice el Señor, yo me encargo. Podríamos decir como cuando Jesús lo cruzó a Saulo de Tarso cuando iba a Damasco, preguntándole: ¿por qué me persigues? Podía decir Saulo: yo a ti no te persigo a esta gente que es medio chiflada casi, esta gente que te adora, esta gente. Él sabía bien a quién perseguía y cayó de bruces allí y el Señor se reveló. Pero hay de aquel que continúa haciendo y afrentando lo que Dios establece en su palabra, lo que Dios establece en su palabra. Y dice que esa noche, cuando aquel rey vino decidido contra la ciudad, el ángel del Señor fue enviado por Dios, y escucho bien, murieron 185,000 personas.
No tuvo que tirar una flecha ni hacer nada. Ezequías fue a la presencia de Dios y confió en el Señor. No sé cuál es tu problema, pero vengamos al Señor, busquemos su presencia. Él se encarga, Él nos ama, Él nos defiende. Seguramente tú has dicho: mira que le voy a decir a mi papá, mira que le voy a decir a mi papá lo que me estás diciendo, Y normalmente, ¿qué pasa cuando otro niño te afrenta y te hace mal? Se calla porque se va a enterar. Qué lindo es cuando vienen las pruebas, las luchas, cuando Satanás viene a afrentarnos, poder decirle: le voy a decir a mi papá. Él va a obrar, Él me va a defender, me ha dado un nombre que es sobre todo nombre, por lo cual en el nombre de Jesús te reprendo, en el nombre de Jesús ordeno que te vayas. Y ¿sabes qué? Cuando resistimos de esa manera, el diablo se va. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. No salgas corriendo, ve a tu lugar si tienes, dobla tus rodillas y expon tu causa ante el Señor. Cuéntale. Algunos dicen: Dios lo sabe. Sí, claro que sí, pero Él respeta tu voluntad. Si quieres seguir peleando solo, pues sigue peleando. Si quieres seguir allí en esos conflictos de buscar consejos por un lado y por otro, pues síguelo haciendo. Pero si venimos con nuestra causa ante nuestro Padre Celestial, Él se encarga. ¿Y sabes qué pasó con ese rey orgulloso, vanidoso? Tenía con qué, ¿no? Tenía con qué. Armado, con caballos, con carros, pero fracasó. Allí el Señor intervino, lo defendió a Ezequías y al pueblo de Dios. Y dice que el rey huyó allí, se fue a su lugar y se postró ante su Dios. Y qué triste el final de aquel rey orgulloso. 2 hijos de él vinieron y lo mataron por la espalda. Así es, cuando uno confía en brazo de hombre, cuando uno se deja llevar y es confundido, que podamos buscar su presencia. A nuestro Padre Celestial, que interesantemente y hermosamente está escrito con mayúscula su nombre. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno mira y observa lo que el Señor dice en Mateo 23, con respecto al pecado de los fariseos, que conociendo, sabiendo lo que tenían que hacer, se apartan y ellos pronuncian que Abraham es su padre, se sienten confiados en la enseñanza de Moisés, están allí apoyándose en esa herencia terrenal y carnal. Y cuando uno mira la palabra del Señor, justamente las 2 menciones que hemos leído aquí de Mateo 6, mostrándonos el Señor la oración que debemos hacer consciente ante nuestro Padre Celestial, aquí hace una mención también de aquellos que estaban en la cátedra de Moisés, capítulo 23, versículo 2, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas, difícil de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos de las cenas, las primeras sillas en la sinagoga, la salutación en las plazas, y que los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Qué interesante. Si el Señor ha repartido ministerios, ¿saben para qué es? Para que le sirvamos. Y querés ser alguien, ser menor, ser el que sirve. Cuidado, ahí viene.
pleitesía. Que Dios nos bendiga para aprender de Cristo, que vino para servir y no ser servido. A veces yo no entiendo que a alguno le llame la atención que cuando compartimos, como pastor, uno sirva o trabaje o prepare. Me parece tan lógico, tan normal, tan lindo. De aquel que viene y dice, ¿y cuál es el pastor acá? Ese que está ahí. Qué interesante, que Dios nos ayude. Uno se sonríe muchas veces, pero es así, a muchos les llama poderosamente la atención. Si lo vemos a Cristo, sencillo, simple, sentado allí compartiendo con los que toman, con los que están desviados, hablando con la samaritana, tocando al leproso. Ese es el Cristo que nos enseña, y si ha dado ministerios es para que sirvamos, para que entendamos el principio que Él estableció, que el Padre estableció en su palabra. Y no solo a algunos les gustan que los llamen rabí, estrenan traje todos los domingos para ser igual a los actores y a las actrices, y viven de una manera que, wow, hay que pedirle turno porque si no, no te atienden. Qué raro, ¿no? No habrán leído la Biblia, digo yo. No habrán conocido al Señor, digo. Porque si alguien atendía y sigue atendiendo, es aquel que estando en gloria a la diestra del Padre, recibe nuestra oración, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo me encargo, dice el Señor. Yo lo voy a hacer. Yo voy a interceder. Pero ¿cómo lo hará? Entender con esta mente finita es imposible, pero la omnipresencia, la omnisciencia y la gloria todopoderosa de Dios es maravillosa. No te pongas a pensar, no me va a oír, porque Él dijo que nos va a oír. No dudes un instante que Dios te ama, porque Dios dice que te ama más, y Dios es amor. El acercarnos a Él, a su esencia, es el impreso de ese amor y esa gracia que se ha manifestado de Dios por medio de Cristo para darnos salvación. Oh, a muchos les gusta exhibir y estar allí. Cuidado, tengan cuidado, porque el maestro dicen pero no hacen. Y quiero señalar esto que ha sido causa que la iglesia primitiva se desviara, porque gusta el reconocimiento. Y antes de leer esta palabra, en el principio de la iglesia comenzaron a llamar padres a los que lideraban la iglesia. Y así vino una desviación luego, que hace muy poco tiempo comenzaron a llamarse lo que debería ser pastores, que cuidan, que proveen, ministros, laicos, pero ese honor de padre, sentado en los primeros lugares y respetados, el Padre. Y es interesante lo que dice el Señor aquí en el versículo 9: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Por haber engendrado un hijo, somos reconocidos y somos padre. Pero aquí se refiere claramente a lo espiritual. Cuidado, cuidado, porque en sí el problema no está en el hijo, el problema está en el padre, en aquel que se la cree, en aquel que está ante una situación siendo reconocido cuando no lo es. Algunos porque una persona ha sido consejera, ha sido generosa, o ha, digamos, criado a alguien, es reconocido como padre. Eso no está mal del que reconoce, pero cuidado con aquel que quiere imponer esta actitud. Lo único que vamos a hacer y va a lograr esa persona o esas personas es desviarse, porque se va a creer sin darse cuenta un poquito Dios. Es lo que causó que la iglesia primitiva se desviara, pero tiene principios claros, emocionales y espirituales este reconocimiento. Lo que digo se hace porque yo soy el Padre. Pero ¿y si algo que no está diciendo la palabra? No importa, usted haga caso. Y le inventan de que esos padres son padres del alma, de las emociones. Uno es el padre natural,
Entonces, cuando son confrontados a esta palabra, dicen, no, nosotros somos el padre del alma. Interprete usted, que los guiamos y que estamos atentos y que deben contarnos lo que le pasa en las emociones y en los errores, porque podemos guiarle en la penitencia, que oren 100 Padre Nuestro, 80 otras oraciones, y sean libres. Y la gente lo cree, y la gente lo hace, y tiene un alivio. Es como el placebo, que se llama en la medicina. Trae una calma, estoy tomando, y a veces se le da, para no crear un hábito o casi una adicción, se le da placebos, y así espiritualmente pasa. Siente una cierta calma por lo que ha hecho con su esfuerzo, y a este Padre, entre comillas, del alma, al cual ellos se refieren cuando son interpelados, realmente quedan expuestos. Y aquí en minúscula claramente está señalado: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Y lo dice Jesús en un contexto muy claro con respecto al reconocimiento, porque dice: uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Dice: hay llamados maestro porque no es porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, escuche bien, sea, ¿qué dice? Vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Qué lindo es aprender del Señor y ver en Él que nos ha marcado claramente su posición. Él vino como el siervo, Él vino como el Salvador, sujeto al Padre. Aún más, cuando Él estaba en su condición terrenal, ¿se acuerdan? Maestro bueno, que no me llaméis bueno, estaba en su condición, porque uno es bueno, y ese es Dios. En la plenitud de toda su manifestación, Él es bueno, Él es vuestro Padre. Que Dios nos bendiga. Y si encontramos que de pronto Pablo dice, y que Timoteo, y que tengamos mucho cuidado de no sacar el texto del contexto, para que aquellos que quieren tener un pretexto lo tengan, porque es clara la palabra y hemos predicado todo el tiempo esta verdad. Pero esto crea ligar a las personas. Por eso muchas veces están, y sigue existiendo, y mucho menos y casi nada, el confesionario. Tengamos cuidado también con esto, porque esto liga emocional y espiritualmente a las personas, las condiciona. Dios nos ayude a buscar a aquel que tiene oídos y oye. No te cobra nada, cuéntale y lee la Biblia para tener respuesta. Hoy una de las cosas que tiene un auge tremendo, y si usted va a sacar un turno lo tiene para mucho tiempo, tiene que ver con los que tratan las emociones. Usted me entiende. Y lo que luego no saben qué hacer, y le dan algunas pastillitas para dormir, y cuando usted duerme mucho le dan otra para despertarse. Y así crea en nuestro cuerpo hasta adicciones en cuanto a esto. Que Dios nos ayude. Qué lindo es ser hijo de Dios y poder meternos en el cuarto, o caminar por la playa, o meterte al monte y poder contarle. Y luego leer la Biblia y permitirle al Espíritu Santo que nos recuerde las palabras que son consejo para hacer lo que tenemos que hacer, y vamos así a alcanzar victoria. Es que es necesario, claro, si nos falta comunión con Dios, todo es necesario. Todo es necesario. Y el mundo ofrece, y el diablo es astuto y hábil para desenfocarnos. Busquemos al Señor y su presencia. Quizás lo que nos falta es tiempo, como hizo Ezequías, de venir a su presencia, derramar nuestro corazón y decirle: Señor, me siento el más inútil, el más inservible. O como Ana, que allí está en el templo recordando todo lo que le pasa, porque en ese tiempo no concebir era estar bajo maldición. Y allí lloraba en la presencia de Dios. Me consideran que soy maldita, me consideran nada me satisface, dame un hijo.
El sumo sacerdote no la escuchaba porque estaba orando desde su alma, desde sus entrañas, balbuceando. Pero le dice algo: el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Cuando nosotros oramos y llegamos a la presencia de Dios con un corazón quebrantado, sinceramente ante la presencia de Dios, con un corazón quebrantado, vamos a recibir palabra que va a fortalecer y va a afianzar para que esa semilla de esperanza pueda producir en nosotros ese efecto de no estar más triste. Como Ana le creyó y no estuvo más triste. Y se fue a la casa, no a seguir llorando, no a seguir recibiendo caricias de su marido, que si acaso yo no te soy mejor que 10 hijos. ¿Sabe lo que le dijo Ana? No. No. Yo quiero tener un hijo. Yo quiero salir de este estado de que me señalen: mira, Ana no tiene hijos. Para colmo tenía la otra en ese tiempo. Bueno, no nos vamos a meter en lío, pero tenía otra mujer que le había dado hijos y era privilegiada. Ella se sentía devastada. Pero Dios oyó su oración. No estuvo más triste. Y se fue a preparar la cuna y los pañales y la pieza donde iba a crecer el niño, y fue preparándose para instruirlo, porque ella fue una fiel obediente a Dios el Padre, a Jehová. Y cuando lo destetó, lo trajo y le dijo al sumo sacerdote: y aquí está, por este hijo yo oraba. Se ve que ni sabía. Así que lo traigo para que sirva al Señor. Y aquel hijo fue el gran profeta Samuel, que sirvió como voz del Señor y como aquel que guiaba al pueblo. Qué lindo es el Señor, qué lindo es Dios, qué lindo es nuestro Padre. Así que piénsalo bien, y que podamos venir a nuestro Padre Celestial con mayúscula para poder de alguna manera entender y someternos a su voluntad. Sea hecha tu voluntad y no la mía, dijo Jesús. Cuando erramos es porque no estamos ni buscando ni haciendo la voluntad del Señor. La felicidad y la paz de su presencia son las que nos guían en el buen camino para llegar a ese lugar y saber que si tenemos que dar un paso que a veces nos parece incierto o caminar sobre las aguas, podemos hacerlo porque nuestros ojos están puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Somos hijos de Dios, ¿cómo no agradecerle? Yo les invito a ponerse de pie. Invito a los que están en casa y vamos a darle gracias a Dios nuestro Padre por habernos dado a Cristo. Y ¿sabes qué? En medio de toda esta situación y esta incertidumbre, Jesús vio que no íbamos a poder solo. Dijo: tranquilo, no lo voy a dejar huérfano, porque ustedes, estando con Cristo, la luz de la palabra, la respuesta, erraban, se equivocaban, sus motivos estaban puestos, sus emociones estaban contentos porque los demonios se les sujetaban, porque los enfermos se sanaban. Y el Señor dice: tranquilo, su gozo no debe estar ahí. Esto va a suceder cuando le pidan al Padre en mi nombre. Su gozo debe estar que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y ese libro está en la presencia de Dios cuando aceptamos a Cristo. Y qué lindo será aquel día cuando escuchemos la voz del Padre: venid, heredad el reino. Que Dios te bendiga. Que el vivir este tiempo transitorio, cual peregrinos, cual turistas, nos prepare para esa eternidad y ese lugar que Cristo en la presencia del Padre fue a preparar para nosotros. Amén. Yo te invito a orar, que tus palabras puedan fluir, agradeciéndole a Dios el Padre por habernos dado a Cristo, que al reconocerle y aceptarle como nuestro Salvador, pasamos a ser hechos sus hijos. Que pueda ser agendado en la eternidad este momento, diciéndole a Dios: gracias, gracias, gracias por haberme dado a Cristo. Creo en Él
en su sacrificio. Pido perdón por mis pecados, reconociéndole como mi Salvador personal. Amado Dios y Padre, derrama de tu Espíritu Santo sobre mí para guiarme como un hijo obediente para hacer tu voluntad. El Señor te espera, el Señor te llama, el Señor te invita para que no despreciemos su gracia y su amor en nuestras vidas. Si estás enfermo, yo creo que por las llagas de Cristo somos sanados, que en el nombre de Jesús somos libres, que esa bendición de Dios es la que nos da a nosotros el privilegio de poder disfrutar de su presencia. Un abrazo de corazón a todos ustedes, y saben, he repartido a los hermanos que han venido esto, una carta de amor paternal, y esto es hermoso, recibir de Dios conocimiento de su misericordia y servirle a Él como Él se merece. Que Dios les bendiga. Sepan ustedes que el Señor les ama y estamos orando por sus vidas. Amén. Y a los que están en casa, a los que estamos aquí, vamos a agradecerle al Señor por el privilegio que tenemos de disfrutar de su presencia. Dios les bendiga. A Claudia Gaglio, Dios te bendiga, gracias por el saludo. A Tita Semiski también, a Mabel Villarino, a Yolanda, que ha estado compartiendo, a Gladys Nieva, a Yolanda Alvarado, a Mabel Navarro, Dios les bendiga. También a Teresa, tu hermana Teresa ha estado compartiendo. Vicente Colina Garay, un abrazo grande, mi hermano querido, gracias por el saludo. También así a Amalia, que está compartiendo con nosotros desde su casa, a Daniel Boyajian, a Raquel Espiga, un abrazo. Raquel, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Que Dios siga derramando de su gracia. Un saludo especial a Luis Santinao. Ha pasado un momento difícil allí con su salud, está compartiendo con nosotros. Dios te bendiga. Un saludo también a todos los papás, los recibimos. Dios te bendiga. También Carmen Palomino está allí compartiendo, Mariela Navarro, muchos más que se han sumado a este momento, Olga Iribarren y Seba Acuña. Un abrazo, Seba. Dios te bendiga ricamente. Amén. Vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Aquí juntos disfrutamos.